Bueno, pues buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro canal de Gay Riego, en el cual, bueno, pues tratamos de explicar todos aquellos servicios, digamos, que nos habéis contratado en materia de consultoría, en materia de asesoramiento jurídico. En este caso, en lo relativo a lo que es el protocolo conocido como de antiacoso moral o laboral en el trabajo. Eh, Hacemos un programa de vídeo un poco distinto, dado que, como sabéis, existe también un protocolo antiacoso sexual en el trabajo, pero entendiendo un poco que la regulación del acoso sexual y el laboral, bueno, pues en definitiva parte de normas diferentes, así como las conductas que dan lugar a los mismos son también diferentes, pues bueno, entendemos que deben ser objeto de explicaciones diferentes también, ¿vale? Entonces, bueno, con el protocolo de antiacoso moral o laboral en el trabajo, lo que pretendemos ante todo es evitar dentro de la empresa que se produzcan este tipo de actos. Y aun en el supuesto de que estos actos se hayan producido, pues vamos a establecer una serie de mecanismos para reaccionar frente a estos actos, digamos, castigar o reprender a las personas responsables cuando efectivamente del procedimiento se derive que son personas efectivamente responsables y también tratar de proteger a la víctima de estos hechos que en ocasiones pueden ser tan sumamente graves y no solamente graves, graves y denostables, ¿no? Porque realmente pueden dar lugar a situaciones muy desagradables. Bueno, bien, entrando ya a lo que es en materia, hemos de saber qué es el acoso laboral o moral en el trabajo. En definitiva, el acoso moral o laboral en el trabajo viene constituido por una serie de actos o conductas que despliegan, en este caso los responsables, sobre la víctima. Estos actos se tienen que, digamos, desarrollar durante un periodo de tiempo e implican sobre la víctima una situación de hostigamiento, de humillación, de degradación, de falta de respeto de su dignidad, que en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, tienen como objetivo el expulsar a estas personas del centro del trabajo. Es lo que en inglés se conoce con el término moving, que yo creo que es un término que todos conocemos. Y bueno, estas conductas, este moving, digamos que se debe de prevenir y reaccionar contra él. ¿Por qué? Pues por las especiales consecuencias perversas que provocan sobre la víctima. Estamos diciendo que estas situaciones de moving meten a la víctima en una situación de intranquilidad y de ansiedad absoluta, es decir, le puede causar daños y secuelas de carácter psicológico, de carácter físico. Pensemos que la persona que sufre este tipo de daños, por ejemplo, puede dejar de dormir, por poner un ejemplo, puede tener alteraciones en sus hábitos digestivos, en sus hábitos alimentarios digestivos, puede dar lugar a alteraciones de comportamiento de las víctimas, es decir, que tengan que realizar o que se vean obligadas a realizar determinadas conductas y determinados hábitos que antes no hacían. Por supuesto, tiene consecuencias laborales. Como decimos, suele ser la finalidad de estas actuaciones el hecho de que tenga que abandonar su trabajo. E incluso ha habido casos en los cuales el que una persona sea objeto de acoso laboral le ha llevado a tener graves problemas familiares, como puede ser un divorcio, en fin. Como vemos, las consecuencias que se dan sobre la víctima son de muy diverso carácter, incluso acumulativas. ¿Dónde el acoso laboral está previsto normativamente, está regulado? Pues sí, desde las más altas instancias normativas se recoge en la propia Constitución española como derecho fundamental el derecho que la persona tiene a la dignidad en todo momento. Se recoge también en la Carta Social Europea, se recoge en la Ley Orgánica 2/2007 de igualdad entre hombres y mujeres, efectiva, en el Acuerdo Marco Europeo
sobre el acoso y la violencia sexual en el trabajo se recoge también, por supuesto, desde el punto de vista penal para aquellos casos que son más graves en el artículo 137.1 del Código Penal. Es decir, que puede ser una actividad que sea constitutiva de delito y que por tanto merezca el reproche penal. Bueno, otra cuestión es saber qué requisitos se tienen que dar para que se dé una situación de mobbing o de acoso laboral. Pues no toda, digamos, actividad que suponga una humillación es considerada como mobbing, sino que la misma tiene que revestir una serie de características o de requisitos. En primer lugar, un requisito subjetivo, el ánimo de causar un daño a la víctima, el ánimo, por ejemplo, ese final de que abandone el puesto de trabajo. Luego se requiere la persistencia. Existen ámbitos normativos en los cuales se considera que son necesarios que las acciones de acoso laboral pues, se reiteren en el tiempo, incluso hasta 6 meses. En fin, sobre esto no hay, digamos, una absoluta unanimidad, pero sí en el hecho de que tienen que ser acciones repetidas y reiteradas en el tiempo. Y luego también la utilización de mecanismos de presión, ya sea física o psicológica, sobre la víctima, ¿no? En este caso, bueno, pues puede darse incluso la situación dentro de las empresas en la cual varias personas organizadamente realicen este tipo de actividades de mobbing, pero no necesariamente tiene que ser varias personas, basta también con que sea una la que lo lleve a cabo y cause esos menoscabos en la víctima. ¿Y qué tipo de actuaciones pueden ser? Pues, por ejemplo, las medidas que lleven al aislamiento social, a que tú de repente te encuentres en un puesto de trabajo y haya una serie de personas que te hagan el vacío o que te impidan de repente contactar con una determinada persona, por ejemplo. También la separación del trabajador de sus funciones o trabajos habituales, mandándole a hacer pues, trabajos de categorías inferiores o incluso vejatorios, poner a una persona que trabaja con el conocimiento pues, a cargar cajas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, también la difusión de valores, de rumores, perdón, dentro de la empresa, pues decir que Melanito es de tal o cual condición sexual, por ejemplo, o minusvalorando el trabajo que realiza la víctima en público y ante otros compañeros, ¿verdad? Luego también estarían las agresiones físicas o incluso verbales, pues el hecho de utilizar insulto, el hecho de meterse con la apariencia física de la víctima, por ejemplo. Otra conducta podría ser la denegación sin justificación o inexplicable pues de determinadas licencias o permisos para tomarse unas vacaciones o para acudir a determinados cursos de formación cuando tienes perfectamente derecho a ello. También el vaciamiento paulatino de las funciones que desarrolla la víctima. También puede ser el ataque a determinadas creencias políticas, religiosas de la víctima. Y en definitiva, digamos, un hostigamiento permanente que está dirigido, pues eso, a perjudicar y a humillar a la víctima, ya que tenga que adoptar la decisión final de abandonar el puesto de trabajo, ¿no? Bueno, entrando ya en lo que es el propio protocolo antiacoso laboral en el trabajo, el mismo, bueno, pues como integrado dentro de un plan un poco más global, tiene diversas partes, este plan. Entonces vamos a hablar del protocolo integrado en dicho plan. El plan comprende, por un lado, lo que es la formación, es decir, difícilmente vamos a poder identificar las actuaciones de acoso o cómo reaccionar ante ellas si no tenemos una pequeña formación acerca de lo que son todos estos conceptos, y para eso la empresa debe asumir el compromiso de cada cierto tiempo, la normativa señala una vez al año, realizar alguna jornada o algún cursillo relativo a esta materia
para que vaya mejorando, digamos, un poco la formación de toda la plantilla en esta materia. Luego también estaría lo que es la sensibilización o concienciación. Esto se logra, bueno, pues a través de, por ejemplo, la distribución de determinados folletos sobre este tema, el hecho, pues a lo mejor, de acudir a alguna jornada especializada que se organice bien dentro o fuera de la empresa, en fin, iría más bien por este tipo de cuestiones o eventos, ¿no? Luego ya estaría lo que es la redacción del protocolo propiamente dicha. El protocolo tiene que reunir una serie de contenidos, digamos, mínimos u obligatorios, y luego además debe ser objeto de una divulgación para que evidentemente se sepa que lo hemos adoptado y que los destinatarios sepan cuál es el contenido y los objetivos del protocolo, ¿no? Entonces, para ello, el protocolo lo que debe reflejar, en primer lugar, es un absoluto compromiso por parte de las instancias más altas de la empresa de la asunción del mismo, de, digamos, por qué adopta ese protocolo y qué es lo que pretende con el mismo. Ello supone, en primer lugar, pues un compromiso, como digo, estricto, serio, por parte de la empresa, de que, en defensa del derecho de la dignidad que le asiste a todos los trabajadores, adopta el protocolo, impidiendo, o sea, diciendo, vamos, que dentro de la empresa tiene que haber un ambiente agradable y saludable para que favorezca las buenas condiciones físicas o de salud para el desarrollo de los trabajos por parte de toda la plantilla, y que queda prohibido cualquier acto, actividad que suponga un acoso de carácter laboral dentro de la empresa, y que, si se produce, será objeto de las sanciones disciplinarias correspondientes. Bien. Ese, digamos, vendría a ser el primer principio sobre el que se basa el compromiso serio por parte de la empresa.